Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, que es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia que tiene el sector agroalimentario. Y de eso hemos venido a hablar aquí en el Hotel Insay by Meliá de Zaragoza con un buen amigo que se llama Nicolás Avancens. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, tú. Muchas gracias, Juan, por habernos invitado a estar aquí. Es un placer. Nicolás Avancens es el director del Laboratorio Agroambiental del Ebro, que además os tenemos que felicitar porque estáis cumpliendo 50 años. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Cómo va ese aniversario, Nicolás? Pues la verdad es que va muy bien. Estamos tratando de darnos a conocer, aprovechando este aniversario, pues a todo el sector agroalimentario, y la verdad es que ya están puestas en marcha pues varias de las actividades que teníamos previstas, que culminaron, bueno, fundamentalmente son concursos de microrrelatos, de fotografía. También tenemos una pequeña exposición museística y todo pensamos terminarlo, digamos, con un acto institucional que se celebrará a finales de septiembre, el día 29, con presencia de delegados del Ministerio y del Gobierno de Aragón. ¡Qué bien! ¿Qué hacéis básicamente? Sé que hacéis muchas cosas, que tenéis muchísimas actividades, varias sedes incluso, ¿no? Pero básicamente, ¿a qué se dedica el Laboratorio Agroambiental del Ebro? Pues muy resumidamente te podría decir que el laboratorio tiene una doble vertiente, una vertiente oficial. No hay que olvidar que somos el laboratorio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y entonces nuestra labor consiste en realizar todos los análisis sobre todas las muestras de inspección que recogen los diversos servicios del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, en esa faceta, por decirlo de alguna manera, nosotros de lo que nos preocupamos es de que los alimentos que llegan a los consumidores aragoneses pues cumplan en principio con los requisitos de calidad que el propio productor les ha otorgado o con lo que la norma, si hay establecida, establece. Y sobre todo que también que no haya productos que no deberían o no haya sustancias que no deban de estar presentes en esos alimentos. Nos preocupamos también, por lo tanto, de descubrir la presencia de residuos de plaguicidas, de insecticidas, de productos veterinarios o incluso de sustancias que, siendo de origen natural, como son las micotoxinas, pues pueden ser también muy peligrosas para el consumo. Nada más y nada menos. Efectivamente, sí. Porque efectivamente producir alimentos no es ni fácil ni barato y vosotros estáis en esa última parte para que nosotros, cuando el público compra un alimento en la tienda, en aquel del supermercado, sepa que lo puede tomar con seguridad. Oye, pero hablando de lo que comentábamos, Nicolás, ¿tú crees que se está haciendo bien, lo estamos haciendo bien entre todos, la comunicación, la transferencia del conocimiento de lo importante que es la agricultura y la ganadería al consumidor, al público, o nos está faltando algo? Bueno, yo creo que todos, por lo menos en la parte que nos corresponde, nos estamos esforzando por tratar de llegar al público, al sector agroalimentario, al sector ganadero, que también ayudamos, pero es cierto que hay una parte importante todavía de ese sector que no nos conoce lo suficiente, y es una pena porque realmente podríamos dar un servicio de asesoría, sobre todo al sector agrario y agroalimentario, muy importante. Al sector ganadero, que también nos preocupamos de él, la verdad es que es un sector que está muy vinculado con el laboratorio desde siempre, y no solamente en la faceta oficial de las campañas de saneamiento y de control y erradicación de enfermedades, sino también en el diagnóstico de patologías propias de cada una de las explotaciones. Ese es un sector que nos conoce más y que acude a nosotros, pero sin embargo el sector agrario realmente nos conoce menos, y a la hora, pues por ejemplo, de analizar suelos, aguas de riego, fertilizantes, etcétera, podríamos servirles de una gran ayuda. Y también a la industria agroalimentaria en general. Analizamos vinos, analizamos aceites, lácteos, fábricas de pienso. Es decir, podríamos llegar a decir que dar un servicio casi total al sector agroalimentario aragonés, y estaríamos encantados de hacerlo. Y es un servicio público, evidentemente. Correcto, es un servicio público, y además con unos precios y unas tasas realmente asequibles. Es decir, que... ¿Cuántos investigadores estáis en...? Porque tenéis 3 sedes, ¿verdad? Efectivamente, estamos 3 sedes, 2 en el campus de Auladey de Montañana, donde están las 4 unidades de análisis físico-químico, que son análisis agrícola, alimentación, residuos fitosanitarios, residuos zoosanitarios. Otra segunda sede también en Auladey, que es la unidad de sanidad animal, donde realizamos todas las campañas de saneamiento ganadero.
y después una tercera sede en Alcañiz, que es donde se encuentra, eso es, la unidad de análisis sensorial, que es el panel de cata de aceite de oliva virgen de Aragón, que es importantísimo. Y muy reputado. Y efectivamente, está, como todo el laboratorio estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, es decir, nuestra competencia técnica está supervisada por esa organización que se supone que es externa a nosotros y que nos audita pues, con más frecuencia quizá de la que nosotros desearíamos, pero que entendemos que es necesario que así sea. Y el panel de cata, además, y junto con el laboratorio de aceites de la unidad de alimentación, están no solamente acreditados por ENAC, sino también están reconocidos por el Consejo Oleícola Internacional. Por el COI, que no es el Comité Olímpico, no, sino el Consejo Oleícola Internacional, correcto, sí, que le otorga, digamos, o nos otorga validez de nuestros análisis en todo el mundo. Y que nos obliga, por otra parte, a analizar aceites de cualquier procedencia. Por terminar, Nicolás, ¿cuántos investigadores forman parte ahora mismo del laboratorio en total? En total somos 105 personas, contando también el panel de cata. Caramba. Pues hemos hablado, nos gustaría seguir hablando mucho tiempo con Nicolás Abancens, que es el director del Laboratorio Agroambiental del Ebro, con esas 3 sedes que hacen un papel esencial en el análisis de los alimentos y que este año están cumpliendo su 50 aniversario. Repito, Nicolás, felicidades por ese aniversario, que no decaiga. No sé si podría 15 segundos. Pues es que se me ha olvidado comentar que además de ser el 50 aniversario de nuestra puesta en marcha, fuimos además el primer laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios Agrarios de España. Es decir, que hoy se conmemora también, o este año se conmemora, el 50 aniversario de la puesta en marcha de esa Red Nacional de Laboratorios Agrarios, de la cual el de Zaragoza fue el primero. Pues como dice Guillermo Fatás, en Aragón puede que seamos pocos, pero no poco. Y eso lo demuestra este Laboratorio Agroambiental del Ebro. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, Juan. No dejéis de seguirnos en el canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Hasta pronto, amigos.